Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto acompañarlos aquí, estar juntos. Claro, yo soy de Mendoza, un poco lejos, y no hemos tenido mucha interacción entre Mendoza y La Plata, y ahora gracias al presidente de la Sociedad de la Provincia de Buenos Aires, César Torres, al expresidente Flavio Aude, a Leandro, que lo conozco también bastante, a Pérez Senati, bueno, y a varios que no me quiero olvidar, les agradezco enormemente por haberme invitado a participar de este primer congreso. Vamos medio atrasados, no es mi culpa, yo agarro el final, así que no me echen la culpa, pero bueno, vamos a intentar de ir rápido. Bueno, vamos a hablar de carcinoma renal. Me han dicho que este es un lugar que hay muchos residentes, entonces un poco el énfasis que le vamos a dar es para hacer un repaso, así de formas habituales y no habituales, ya que es una patología bastante preponderante. Para ubicarnos en situación, el carcinoma renal es un 4% de todas las neoplasias. Hoy estuvimos hablando, que felicito a los que me precedieron, los disertantes, excelentes ambos. Estuvimos hablando de tumores frecuentes y seguimos hablando de un tumor frecuente. Un tumor frecuente que como radiólogos tenemos mucha responsabilidad en participar en el diagnóstico y en algo más. Edad promedio 60 años y por alguna razón tiene cierta preponderancia masculina. Alguna razón, con esa palabra les estoy diciendo que no sabemos por qué, pero tiene más tendencia a estar en el sexo masculino. Cuando debuta, habitualmente el tamaño promedio es grande, 6 centímetros, muchísimo, grandísimo, ¿no es cierto? Entonces, hoy con los métodos sensibles que tenemos, es un fracaso que no lo podamos ver cuando está debutando. Y esto es importante porque a pesar que debuta con un tamaño relativamente grande, sigue siendo de buen pronóstico porque el 70% está en estadios operables. Esto es una repetición de algo que tenemos que tener bien metidos adentro. No solamente es importante detectarlo, sino que hay que ser preciso, describir el tamaño. Tamaño valora el TNM, que estuvimos hablando hoy. TNM que en el 2025 hubo un cambio, y si hubo un cambio fue en el cáncer renal. No pasó así en recto, no pasó así en próstata, pero sí, el consenso del TNM nos cambió, sobre todo algunas estructuras vasculares que ya vamos a ver. Entonces, es importante el tamaño, bordes, localización, extensión y, como les dije, el compromiso vascular. Contamos con nuestro arsenal, con nuestras herramientas, tanto la ecografía como la tomografía. Ambas, para el carcinoma renal, son eficientes. Miren esto. Tumores pequeños, menores de 1 centímetro, tanto la ecografía como la tomografía son comparables, diría yo. Y por supuesto, cuando crecen más de 3 centímetros, siguen siendo comparables ambos métodos. Así que no es para descartar en el diagnóstico ecográfico, que por otra parte es casi a veces un índice de taloma. Yo estoy seguro que todos los que están acá se han encontrado con los tumores renales inesperados y lo han hecho con ecografía. Lo que sí hay que saber en tomografía, que el protocolo incluye sin contraste y el scan dinámico, arterial, nefrográfica y excretor. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que hay distintos signos y elementos en el cáncer renal que nos permite diagnosticar hasta el tipo histológico, según el comportamiento en la sin contraste y en la evolución con el contraste. Por ejemplo, en la sin contraste es importante ver grasa y calcio. Ya vamos a ver por qué. En la fase arterial es importante porque hay un tumor de cáncer renal que es hipervascular allí, otros no. Y también el lavado, porque en la fase nefrográfica, a su vez, es cuando se diagnostica, se hace más evidente. Claro, decimos que en la arterial es hipervascular, se puede confundir con la cortical. Puede pasar, pero si hacemos el scan reglamentado, en la nefrotomográfica, donde va a haber hipovascularización de todas las variantes histológicas, lo tenemos que ver. Y después, en la excretora es importante porque algunos se lavan rápido, otros menos, y otros directamente ni generan lavado. Y esto es un poco lo que les estoy explicando. Fundamentalmente 3 tumores renales, el de células claras, cromófago y papilar. El de células claras, bueno, este no importa, seguiré por acá. El de células claras, en situaciones basales, la lesión no es tan distinta en los 3 tipos histológicos más frecuentes. Pero fíjense lo que le decía, el de células claras es hipervascular, sigamos la línea horizontal superior, en la nefrográfica persiste el contraste y en la excretora
poco el lavado que tiene y se mantiene. Ese es un típico tumor de células claras. El cromófobo sigue en frecuencia en cuanto a la captación, tanto en la nefrográfica como en la de lavado, donde lava más que el de células claras, y finalmente el papilar, que es el menos frecuente, pero es el que prácticamente no capta. Entonces, basta con ese concepto, o por lo menos vayámonos también con una idea clara, los que están empezando en esto, que lesiones que no realzan, difícil que sean tumor. ¿Sí? Porque acá tenemos un ejemplo. Responsabilidad nuestra de conocer el comportamiento al contraste según las 3 variables. ¿Y qué hay con la resonancia magnética? Claro, estas imágenes con todos los planos espaciales que nos permite visualizarlo, las secuencias especiales que fundamentalmente hay 2, que ya se las voy a mostrar, que generan que cualquier imagen anormal al parénquima lo podamos detectar. Entonces ven la sensibilidad de la resonancia magnética. Interesa el fase espineco, la saturación grasa y el comportamiento vascular. Con eso ya tenemos una orientación de un parénquima renal normal. ¿Sí? Si viene lo anormal, podemos agregar algunas secuencias, pero este es parte del protocolo fundamental. No quiero aburrirlos con las TNMs y las estadificaciones como hemos tenido hasta ahora, pero vamos a hacerlo rápido y con algunos comentarios. Claro que el estadio medio que avanza, la sobrevida también empeora. Pero este tumor, lo bueno, que si nos fijamos en el estadio 1, 90% de sobrevida a los 5 años. Y, como vemos para atrás, lo poquito que hemos aprendido hasta ahora, es que cuando debuta está en estadios operables. Así que todo se hace bastante coherente cuando llega a nuestras manos un paciente, que podamos detectarlo y que podamos diagnosticarlo, porque generalmente está en estadios iniciales. Del TNM, lo que quiero aportarles y dejarles claro es fundamentalmente la 9ª edición que les dije en 2025, así que ya está circulando por ahí el TNM de todos los tumores del cuerpo y este es uno de los que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Vamos al T3. En el T3 está el A, B y C. El A, B y C, ya el A tiene comportamiento vascular o vía excretora, pero vena renal ya se comporta como un 3A. El B es la cava infradiafragmática y el C cava supradiafragmática. Y lo demás, bueno, el T4 órganos adyacentes y después el N, tumores linfáticos locales y metástasis a distancias. Y el 1 sigue persistiendo en el T1 menor de 7 centímetros intrarrenal y el 2, una cuestión de tamaño nada más, intrarrenal de más de 7 centímetros. Y en base a eso hacemos el estadio. Hay entre el estadio 2, hacia arriba es el que queremos que estén nuestros pacientes, y de 2 para abajo, por supuesto el 3 y el 4, son los no deseados. Estadio 1, tumor de hasta 7 centímetros, es como a veces vemos que debutan las lesiones, tumores que son intrarrenales, que tienen una medida de hasta 7 centímetros. En este caso, como dijimos, la resonancia magnética, miren qué bien que identifica, fuera del contexto de un parénquima normal, como se ve el tumor, intrarrenal, localizado de hasta 7 centímetros. El estadio 2, dijimos, mayor de 7 centímetros, son tumores más grandes. Este tumor, que se coloca también en el polo inferior del riñón derecho, está sobrepasando por poco, pero sobrepasa los 7 centímetros. Y bueno, y medidas más grandes, que ya de intrarrenal se hacen exofíticos bastante grandes, siguen estando dentro del T2 simplemente por el tamaño. El T3 ya empezamos a tener que observar el comportamiento vascular, como en todos los tumores, pero ya vamos a tener que empezar a observar el compromiso. Y es fácil ver cuando las venas renales, por ejemplo, en este caso están absolutamente tomadas, fíjense ahí arriba, bloqueadas, engrosadas, y como ya empieza a ver la circulación colateral. Ojo cuando veamos la circulación colateral peritumoral, eso determina que es un tumor que está con compromiso vascular. Así que miren siempre estas estructuras serpiginosas que rodean los tumores, y en este caso va a drenar allá a la vena esplénica. Y el 4, este lo puse porque quiero que miren la fecha. Sabía que venía para acá y justo cae a nuestra institución un paciente así y dije, justo, un T4 me lo mandan para enriquecer esta casuística. Ya cuando se extiende a tumores a distancia, miren este tumor, como ocupa el Morrison y toma contacto con la glándula hepática, y al contraste endovenoso se observa ya una continuidad. Si bien los urólogos siempre dicen
o decían hasta no hace mucho que generalmente estos tumores nunca terminaban de invadir el hígado, siempre los podía despegar. En este caso los quiero ver, vamos a ver cuando lo operen a ver qué ocurre. Y también toma el sistema excretor. Por supuesto, ya un T4 cuando se comporta un derrame pleural neoplásico o cuando, en este caso otro paciente que tuvimos hace unos años que debutó así, primero con el dolor craneofacial y una metástasis de un cáncer renal. Compromiso vascular, otro elemento importante. Acuérdense que dijimos, estadio 1 y 2 es el deseable. El 3, a pesar de que el TNM nuevo lo ponen A, B y C, pero siempre compromiso vascular es el que tenemos que estar atentos. Compromiso vascular lo podemos ver con la TC. Miren cómo, en este caso, ese engrosamiento de la vena renal en relación a esta gran masa tumoral, como nos da el indicio de que no hay, de que hay compromiso de la vena. Y aquí la vena engrosada, miren el tamaño, un tumor renal izquierdo, acá abajo lo ven que grande, extenso, supera un tamaño del espacio perirenal invadido, la vena renal tomada y la cava, cómo se ha encontrado, compárenlo con el tema del diámetro de la aorta. Por lo tanto, tenemos un compromiso evidente por la tomografía. Y la tomografía también nos aporta este tipo de reconstrucciones, como nos gusta hacer a nosotros. A veces el tumor, en este caso del polo inferior, queremos ver la circulación arterial del tumor y bueno, es fácil hacerlo con las técnicas angiográficas que nos siguen. Mención para el ecodoppler, claro que lo resuelve, pero hoy, por más que el ecodoppler sea positivo, si disponemos de un tomógrafo o un resonador para hacer análisis vascular, lo deberíamos hacer. Y en resonancia, a veces con las secuencias básicas, no solamente se ve el tumor, sino que no queda duda aquí cómo está la masa tumoral entrando el trombo tumoral por la vena renal. Observen que este paciente tiene la variante de la vena renal izquierda retroaórtica, pero que está tomado hasta la cava. El defecto, en secuencias más angiográficas y al hacer las reconstrucciones vasculares, miren cómo está el trombo asomado en la cava enfrentada al seno renal. Otro ejemplo, del otro lado, tumor renal derecho, la vena claramente observable, que hay un señal por vacío de flujo, trombo tumoral que llega hasta la cava y en la reconstrucción venosa el defecto que se produce en el flujo por el tumor ocupado allí. Aquí desde la cava hepática se ve que está ocupada en su región central por el trombo que se ve brillante en el T2 y aquí en el coronal como se ve en su porción central. Pero acá hay una particularidad que también me gustaría que lo grabemos. Miren esto. El trombo allí está, en nuestro primer ejemplo de circunferencia libre. Podemos marcar el trombo, pero tenemos circulación venosa alrededor. Ya este trombo está pegando y tiene menos del 50%, pero contacto con la pared de la vena. Y en este caso tiene más del 50% del contacto con la pared de la vena. Esto es importante porque a partir del 50% del contacto con la vena, el cirujano urológico va a tener que entrar con un cirujano vascular, porque en el caso mayor del 50% va a haber que hacer algún implante venoso en el sector comprometido con el tumor si es que lo puede resecar. Entonces ya pertenece al ámbito del cirujano vascular. ¿Qué pasa con esto? Cuando nos encontramos con una lesión casual menor de 3 centímetros. Recién dijo, doctor Eleta, wait and see, o al revés, sería el espere y vea o el vea y espere tranquilo. ¿Cómo vamos a estar esperando y ver? O mejor nos decidimos a hacer algo invasivo y directamente actuamos y después esperamos tranquilos. Bueno, yo creo que la primera conducta, el espera y vea, como vamos a ver, es tolerable. Miren, varios trabajos nos sugieren que hubo seguimiento, en este caso 3 años y medio de pacientes con cáncer renal de 3 centímetros y el crecimiento en 3,5 años fue de 0,4 centímetros año. Eso no cambió el estadio y nos permitió poder ver que ante una indeterminada lesión menor de 3 centímetros podemos esperarla, no hay que actuar inmediato, que aunque sea maligna no se nos va a ir el estadio. Y miren, 4,5 años de seguimiento en lesiones, 38 pacientes con lesiones de menos 3 centímetros. El crecimiento fue igual, 0,3 centímetros al año. O sea que si nosotros tenemos alguna duda en lesiones pequeñas, menores de 3 centímetros, ¿podemos seguirlo y esperarlo? Absolutamente.
Nódulo ecogénico en ecografía puede ser carcinoma. El nódulo que se encuentra en la guardia, muchas veces de ustedes, y que en primer año de ecografía es un placer diagnosticar un angiomiolipoma, atención. Hay varias series que dicen que el nódulo ecogénico en ecografía es como debuta el cáncer. Ese es el típico ejemplo, como lo ven en todas nuestras ecografías. Y observen esto, ¿por qué traigo esto? Miren en la línea de menores de 3 centímetros, en la ecografía del carcinoma renal, la forma de presentación más frecuente justamente es hiperecoico. Y cuando es mayor de 3 centímetros, bueno, ahí ya tiene un patrón más isoecoico, más como el que conocemos. Pero en los menores, en los pequeños, nódulo ecogénico, ojo. Espero que miremos ahora ese angiomiolipoma con un poquito más de respeto. No exagerado, pero miremoslo con un poquito más de respeto. Quiste atípico en tomografía puede ser carcinoma en el 1.2% de los casos. Si bien los quistes simples que vemos también por hemorragia e infección se pueden transformar en una forma atípica, que es con septos gruesos, cuando tienen más de 2 milímetros, o irregularidad mural, o nódulos internos, o refuerzo con contraste endovenoso, no solamente hemorragia e infección a ese quiste lo puede alterar, sino que puede ser carcinoma. Claro, la vista de un quiste simple, típica como es esta, nos deja tranquilos. En la ecografía es todo anecoico, bien delimitado, con el refuerzo acústico, las áreas hipodensas que no refuerzan el contraste en la tomografía, áreas francamente hipointensas e hiperintensas en T2, es la que no nos preocupa. Pero esto es lo que nos preocupa. Cuando en la ecografía empieza a tener septogruesos irregulares y ni hablar cuando en la tomografía el quiste presenta paredes gruesas, los nódulos murales y realce. O sea que esto es la imagen que tenemos que tener presente de una manifestación de un quiste maligno. Este otro, en el polo inferior del riñón izquierdo, también un carcinoma renal que tiene. Viene la pared fina, acá tiene difusamente engrosada y algún engrosamiento nodular al contraste endovenoso. Quiste perdenso en TC, puede ser carcinoma también, en un 0,9%, por suerte muy bajo. Todos hemos visto esos quistes en la tomografía computada, que siempre dijimos, y es correcto, que es por hemorragia o por proteínas o hasta infección que lo puede tener. Y hasta no hace muchos años no había nada publicado sobre que esto podía tener alguna malignización. Bueno, ya sabemos que sí. Son bien delimitados, hiperdensos, tienen más de 20 unidades de Hanfield y no refuerzan el contraste endovenoso. Pero esto también tengamos seguimiento y alerta, no nos descuidemos que pueden malignizar. El carcinoma renal puede tener grasa y calcio. Por eso, en el estudio tomográfico que dijimos al principio, es importante la fase sin contraste. No todo lo que tiene grasa y calcio es angiomiolipoma. Puede ser el carcinoma renal. El Wilms también puede tener calcio. El oncocitoma renal, calcio y grasa. Y las metástasis de cáncer de colon y pulmón en el riñón. Rarísimo, pero están descritas, pueden tener calcio y grasa. Siempre que veamos calcio, siempre que veamos grasa en el riñón, tengamos en cuenta estos posibles diagnósticos. Acá tenemos el carcinoma subarrenal que puede minimizar el angiomiolipoma o que definitivamente el carcinoma renal puede tener grasa. Este es un caso, un carcinoma renal, que en este caso ya van a ver, nos estamos concentrando en el riñón izquierdo, que tiene una lesión tumoral, que tiene calcificado, unas áreas hipodensas, probablemente también con tejido graso, pero el calcio domina, y este paciente, miren, del lado contralateral, un cáncer simultáneo simétrico, y el de la izquierda con el calcio. Y a veces la calcificación tumoral es pequeñita, puntiforme, pero simplemente nos demuestra de la posibilidad del calcio en el tumor. Entonces, un pequeño resumen hasta ahora, si podemos grabar esto también es importante. Las lesiones quísticas típicas que las mostramos, las que no nos confunden a ninguna, por supuesto, ningún tratamiento. Las lesiones sólidas y lesiones indeterminadas, grandes, mayores de 3 centímetros, tratamiento invasivo. Y las lesiones indeterminadas, menos de 3 centímetros, seguimiento por imágenes. Lo dijimos, atención, cuando no estemos seguros, ese paciente se puede hacer un seguimiento. Al contrario, es indicativo y sugerente de seguirlo. Estas serían las formas por ahí no habituales, que los simuladores de carcinoma renal más habituales. Les presento un paciente que se hace una ecografía por dolor en la fosa ilíaca derecha, flanco derecho. En la ecografía la verdad que no se ve una anatomía ecográfica renal muy sana, se ve heterogénea, en un área acá medio hipoecoica periférica, esto está medio
comprimido, la zona central y aquí por afuera irregular. Parece que tuviera como si fuera circulación, inclusive en esa zona más perirrenal. Miren la resonancia magnética, como el parénquima renal no se continúa, no se diferencia claramente con todo este tejido que parece más sólido, que se encuentra periférico, adyacente, en continuidad. El T2 no nos permite aclarar, es casi una misma estructura, es casi una misma intensidad el riñón con el parénquima. ¿Vieron alguna vez vieron algo así? Yo creo que sí, lo tienen que haber visto. Acá también en el coronal, como es muy extenso el proceso y en esta secuencia coronal nos permite diferenciar el parénquima con el resto del tejido, casi que estamos seguros que esto está más perirrenal que renal, si bien en la ecografía y la tomografía se veía como una sola unidad. Bueno, esto fue un linfoma perirrenal. Entonces, atención que en los espacios perirrenales, donde están los tabiques de Kuning, también hay linfáticos y se produce el linfoma allí. Infrecuente, pero seguramente les va a tocar en su vida profesional ver alguno. Otro caso, esta extensa imagen que ocupa la región posterior interpolar del riñón derecho, quiere escaparse y ya toma continuidad con la fascia transversalis, con la pared tóraco-abdominal posterior. Al hacer contraste se refuerza en forma tabicada, con áreas hipodensas que lo recubren. Este músculo que está acá, miren, todos los reconocen como el psoas, que está absolutamente afectado en continuidad y sigue descendiendo para allá. Así que es una gran lesión multiquística, hipodensa, heterogénea, multitabicada. Ese paciente tiene colecciones tuberculosas exudativas. Entonces son así de groseras las colecciones tuberculosas exudativas que afectan y pueden remediar una masa renal. Pacientes secundarios a traumatismos, leves o no tanto, que generan que el riñón se vea irregular, alterado, fragmentado. Aquí está con una fractura renal completa, con toda lo acompaña toda la sangre perirrenal, acá un gran hematoma perirrenal con seguramente fractura renal que ha originado este hematoma, como a veces las colecciones son un poco más periféricas, el daño renal fragmentado, todo esto genera un aumento del volumen del riñón que también puede generar la sospecha de que se trate de una masa renal con antecedente de fractura, a veces leve, ojo, tenerlo en cuenta, y a veces crónica, nos puede generar algún tipo de confusión. Y después, por supuesto, la hidronefrosis más el urinoma subcapsular, las obstrucciones por piedras dan un aumento de presión urostática, genera la ruptura calicilar y el hematoma, que a veces produce un agrandamiento del tamaño renal y nos puede dar el efecto de una masa renal. Esto es importantísimo, el renal score. Es una forma de planificación quirúrgica y secamiento de pacientes. Más, nuestros colegas urólogos ya lo tienen incorporado bastante y nos exigen en los reportes, yo estoy seguro que también ustedes lo hacen aquí, donde es algo así como un BRATS o un TRATS o un PRATS, que es el renal score. Es importante que sepamos que es numérico, hasta 5 es para una baja complejidad. Esto es tanto para la cirugía como para el seguimiento y el pronóstico del paciente. Hasta 9 es moderado y más de 10 es de alta complejidad. ¿Y qué valora? Su misma palabra nos ayuda a hacer la mnemotecnia. Miren, renal. Estos 5 elementos hay que valorar. Renal es el radio, es el tamaño máximo del tumor, en cualquier plano. Si es exofítico o endofítico, es el crecimiento. Si el tumor está dentro del riñón o si sale hacia afuera, o predomina hacia afuera completo o predomina hacia adentro. El nearness es la distancia más próxima al sistema urinario, al sistema excretor. No es lo mismo, independientemente del tamaño, independientemente si es exoendofítico, que esté tocando el sistema excretor que no lo esté tocando. Esto se ve en el plano axial, es importante valorar si es en el plano axial, como vamos a ver un ejemplo que les voy a mostrar si es anterior o posterior. Y esto en el plano coronal, que es para ver si está tomando el sector de las valvas renales, porque es la zona donde está el hilio y donde es más difícil la cirugía. Miren, les voy a mostrar de todo un poquito para que lo vean.
El tamaño, se mide directamente el tamaño, como lo estamos midiendo en el ejemplo, un tumor de 4 centímetros. Si es menos de 4 centímetros se le da un punto, a medida que crece le vamos dando otro punto, el límite es 7 y más de 7 se le da 3 puntos. Si es exo o endofítico el tumor, hoy con nuestros tomógrafos volumétricos esto es fácil de hacerlo, le asignamos un color, el rojo en este caso le pusimos a la porción exofítica, el rosado al endofítico y acá está la combinación de ambos. Predomina el rosado, predomina el endofítico. Entonces si es endofítico es un punto, como vemos aquí, si es de, perdón, me equivoqué. Si es más del 50% de la proyección exofítica es de un punto, si es menos de 50, 2 puntos, si es 100% endofítico, 3 puntos. Siempre conviene tener un tumor que sea un chichón del riñón y no un tumor que se esconda dentro del riñón. Ahora sí, esto es la distancia del tumor al sistema urinario, al sistema calicilar más próximo. Si es más de 7 milímetros un punto, hay buena separación aquí. Si baja, está entre 4 a 7, 2 puntos, y si es menos de 4, 3 puntos. Anterior y posterior, como les dije, en el plano axial, acá está francamente posterior, no da puntaje, sino simplemente se categoriza, es anterior, es posterior, y cuando está invadido antes, no es evaluable, le ponemos una X. Y qué mejor que vamos a verlo en un ejemplo. Ese tumor, es un tumor que tiene 3.8 centímetros, por lo tanto tiene menos de 4, le ponemos un punto. A ese tumor le acercamos su porción exofítica y endofítica, predomina el exofítico, dijimos que siempre es mejor tener un chichón que tenerlo para adentro, lleva a otro punto. La distancia que tiene el tumor hacia el sistema excretor urinario es de 8 milímetros, está dentro del margen de seguridad, en esto le ponemos un punto también. En el plano coronal vemos cómo está bien por arriba, lejos de donde está el hilio renal, y en el plano axial está el sector posterior, pero ingresa hacia el sector anterior, entonces no es evaluable. Y un punto porque está lejos del sistema excretor. Entonces en nuestro report, este paciente tiene un score 4X. Este score habla de que es de baja complejidad, se le pudo realizar una nefrectomía parcial, sugerente por el score renal que hicimos. Bueno, en este caso fue un encositoma renal, podría haber sido también un carcinoma de células claras. Esto no se superpone al TNM, no lo anula, sino que esto es independiente, que es para marcar la conducta quirúrgica. En este caso, tenemos un tumor de 4.8 centímetros, ya es 2 puntos, pasó los 4. Aquí tenemos una lesión que lo estamos pintando, el dominio sexofítico, como ven ahí, sigue siendo mejor, el chichón es mejor que lo interno, un punto, pero acá ya empieza a tener problemas este paciente, porque tiene íntimo contacto con el sistema excretor, entonces le vamos a dar 3 puntos. Además, está borderline, pero no toma las líneas del hilio, y entre las valvas y el plano axial, para saber si es anterior o posterior, ahí lo tenemos en posterior. ¿Lo ven claramente? Entonces, en el report de este paciente, tiene un score de 7P. Todavía está en el margen de moderada complejidad, también nefrectomía parcial, y en este caso fue un carcinoma de células renales. Y este ejemplo final, que es un tumor, pequeño tamaño, lo ven aquí, 2,5 centímetros, pequeño, por tamaño estamos con un punto. No predomina el chichón, predomina para adentro, entonces eso no es el ideal, 3 puntos. Si bien hay una separación, la separación es menor, 4 milímetros, eso no es el ideal, porque dijimos hasta 7, lleva 3 puntos, pero acá está un problema que también va a complejizarlo este caso. Ya en el plano coronal está tomando el plano del hilio renal, por lo tanto ese paciente tiene 3 puntos por estas circunstancias. Y entre anterior y posterior justamente está en el medio. No podemos decirle ni anterior ni posterior, le ponemos una X. Este paciente tiene un score 10, a pesar que era un tumor de 2 centímetros, ¿lo recuerdan? Este paciente se considera de alta complejidad, no se puede hacer la nefrectomía parcial, es nefrectomía radical, bueno, y fue un carcinoma de células claras. Y otra cosa que está apareciendo ahora es el CCLS, lo deben haber escuchado, esto es un proyecto, pero que cada vez se lo escucha más,
está el doctor Iván Pedrosa detrás de todo esto, y es el score probabilidad de carcinoma de células claras. Simplemente es el carcinoma de células claras, es la variante y es por resonancia magnética. Valora la presencia de grasa macromicroscópica, realce mayor del 25%, comportamiento entre 2 y la difusión. Entonces, esto todavía está en una fase experimental, ya hay varios artículos, lo van a ver, inclusive hay varios webinars que están dando vuelta por ahí, sobre todo de la Federación Argentina, que se ha invitado a Pedrosa para que nos hable, así que sería lo último y novedoso que estamos teniendo en esto. Bueno, como conclusiones, entonces, del carcinoma renal, toda masa renal sólida sospechoso va a cirugía. El carcinoma renal, recordemos que puede tener calcio y grasa. Estadios 2 y 3 es el límite para el pronóstico y el sistema de puntuación renal que sí que lo deberíamos empezar a adoptar. Muchas gracias. ¿Doctor? Bueno, muchas gracias, doctor. No vamos a hacer preguntas, disculpen, pero el tiempo está muy tirano. Vamos a pasar a cualquier pregunta que tengan, nos la pasan y después nosotros se la pasamos al doctor y nos contesta. Vamos a pasar al torneo de residentes. Si les parece bien.